Bien, Marcos, cuando son exactamente las 9:08 minutos, vamos al encuentro de un queridísimo y reconocido profesional, el doctor Hugo Tano, médico gastroenterólogo, hepatólogo, director de posgrado de gastroenterología en el Hospital Centenario. Hola, doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy bien, María Herminia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, por suerte. Y hablando con personas a las que uno quiere tanto, como nuestros entrevistados en general, o que nos tienen muchas cosas para decir, mejor todavía. Doctor, muchas gracias. Voy a usted con una doble intención. Por un lado, se ha aprobado una ley que después le pido a usted que me la traduzca. Y por el otro lado, con esto que ha aparecido de este niñito acá en Rosario, con esta hepatitis, ¿no? Le pido por favor que nos cuente. Vamos a empezar por el niñito, ¿puede ser? Con todo gusto. Diga usted, ¿qué es lo que lo ha atacado a este niño? Sabe que no tengo un buen retorno. A ver, no ¿me escucha, doctor? ¿Me escucha? Yo la escucho bien ahora. Perfecto. Bueno, le decía que ¿qué le pasó a este niño? ¿Qué le está pasando a este niñito que, bueno, lo estamos todos mirando? Bueno, mire, nosotros lo discutimos en el seminario nuestro, que sistemáticamente hacemos los días miércoles a la tarde, y pertenece a uno de los varios casos que se han dado en el mundo, ya más de 200, especialmente en el norte de Europa y norte de Estados Unidos. Evidentemente es uno de los primeros que se ve en la Argentina, a pesar de que tengo una información de que ayer en el Garraham estaban trasplantando a un niño con características similares. Mire, o sea que habría dos casos en Argentina. Sí, otro en Neuquén probablemente. Mire, el asunto, ¿cómo lo voy a resumir sencillo? Los virus de las hepatitis que agreden usualmente tanto a niños como a adultos se denominan en primer lugar con las letras del abecedario, de la A a la E. Quiere decir que hay una hepatitis A, B, C, D y E. Hay otros virus que son virus oportunistas, y se llama oportunistas aquellos virus que en condiciones normales no causan daño en el hígado, pero la oportunidad de existir una disminución de las defensas los hace a estos virus peligrosos y pueden comprometer la vida de la persona infectada. Perdón, doctor, perdón que lo demore allí por mi ignorancia. ¿Y qué oportunidad le brinda el hígado para que se vuelvan nocivos? No, el hígado es, en este caso, es un huésped, o sea, el virus asienta en general en el hígado como uno ocupa en un predio desocupado. En estos casos, donde hay una inmunidad muy baja, es como si el virus se asienta en una zona liberada. Claro. Entonces, nuestro sistema de defensa, nuestra policía, no ejerce ninguna acción para contenerlo, y esto es lo que lleva a la peligrosidad del virus. Claro. Pero en los virus habituales de la A a la E, puede afectar inmunodeprimidos, pero afecta inmunos competentes, o sea, personas normales. En este caso, ha aparecido un virus, o mejor dicho, ha aparecido una enfermedad que se piensa resultante de un virus, y en el cual en muchos de ellos ha dado positiva la existencia de un virus que no se le conocían casos de agresión al hígado, y es el adenovirus 41, F41.
O sea, ante la ausencia de los demás virus, se ha encontrado en algunos pacientes este adenovirus. ¿Por qué este adenovirus, que nunca causó problemas, los causa ahora? Es la gran duda. Claro. Y hay dos respuestas que en principio se establecen para ello. Primero, que sea una mutante del virus. Claro. Se sabe que los virus tienen una posibilidad de mutar, que en general lo hacen para escapar del sistema inmunológico. Por eso se llaman mutantes de escape. En segundo lugar, que haya una inmunodepresión probablemente favorecida por los tiempos de pandemia en los niños, y que no tengan anticuerpos contra adenovirus que usualmente los niños pueden tener, y esto haga más maligna una enfermedad que antes no lo era. Porque lo que resulta difícil es pensar que haya una misma mutante esparcida en diferentes lugares. Claro, o sea que usted de alguna manera mira con más atención el segundo factor, la segunda hipótesis o la segunda respuesta que la primera. Mire, yo creo que, siéndole honesta, María Herminia, nosotros los médicos nos manejamos con la creencia. Cuando la creencia se pone de manifiesto en casos de los que se llama de la vida real son casos que ocurren sin que exista una documentación previa en el conocimiento científico. Uno tiene que ser sumamente cauto, limitarse a no hablar demasiado y darle información a al mundo, a la gente, a los fines de tratar de evitar que la angustia y el miedo indudablemente triunfen. Yo no tengo ninguna duda que quien sea padre de un hijo de una edad joven, que puede llegar hasta los 16 años, tiene los temores de que ese niño comience con síntomas que le digo son resfrío, que puede tener fiebre, dolor abdominal y comienza a orinar oscuro y se pone histérico. Ese niño, que estudiado por los pediatras no se le encuentra ningún virus, pasa a ser sospecha en su evolución que pudiera tener esta enfermedad. Esto es lo que sucedió con el niño del zona norte. Doctor, o sea, buenos días, Marcos Pereira lo saluda. ¿Cómo le va, Marcos? Digamos, a las personas mayores esto no lo afectaría o no lo afecta, o todavía no ha aparecido ningún caso, por lo que usted dice, ¿no?, de hasta los 16 años. Mire, hasta ahora no. Nadie puede decir que puede ocurrir en el tiempo. Yo creo que en esto cuesta, porque uno tiene toda la ansiedad de querer informarse. Pero tiene que ser muy cauto en decirse lo que no se sabe. Así es. Y yo creo que esto es muy importante en medicina, porque eso es seriedad para mí. Y yo les puedo asegurar que ayer sé que me buscaron de Buenos Aires, quise no hacer ninguna entrevista porque prefería, acá nosotros tenemos un pediatra que es conocido a nivel no solo país, sino Latinoamérica y más allá, que es el doctor Alejandro Costaguta, que se está haciendo cargo afortunadamente en el sanatorio de niños este
este chiquito que ayer fue colocado en lista de emergencia para trasplante. Doctor, entiendo lo que nos está diciendo y comparto su forma tan cauta y tan profesional, ¿no?, sobre esto, de ir solo hasta donde sabemos. Lo puedo llevar ahora a lo que fue la aprobación de esta ley que comprende distintas áreas, desde HIV, hepatitis C y creo que algunas enfermedades más. Mire, yo creo que era una asignatura pendiente y que se debía aprobar, pienso. Nosotros lo miramos desde el punto de vista de aquellas enfermedades que frecuentemente vemos. Yo no soy un experto en el análisis de la redacción de la letra de este estudio, de esta ley. Debo confesarle a usted, María Herminia, que no la he leído en detalle. Claro. Pero todo lo que se haga por la salud de estos enfermos me parece importante. Por ejemplo, mire, le cuento algo que a nosotros nos está angustiando. Una de las drogas es el Entecavir, que en la República Argentina la utilizaban gran parte de los pacientes portadores del virus B, medicados crónicamente. La droga original ha dejado de ser vendida en la Argentina. Esto está causando una inquietud por la escasez de los medicamentos que la reemplazan, que son genéricos. Si esto es algo difícil. Por ejemplo, yo creo que el gobierno debiera tomar cartas en forma inmediata para la solución. Yo debo tener 5 a 6 consultas diarias en diferentes lugares del país de pacientes que me dicen, doctor, ¿qué hago? Claro. ¿Entecavir es el medicamento? ¿Entendí bien? Entecavir es el medicamento y el nombre comercial era Baraclude. Esa se ha dejado de fabricar acá en la Argentina. Decidió la casa comercial la droguería, no fabricarla. Y faltan los genéricos. Entonces, un paciente que debe continuar con un tratamiento, estoy dando un ejemplo. Por lo cual estos pacientes debieran ser protegidos por la salud pública de la nación. Doctor, ¿y qué otras cosas está viendo producto de la pandemia o producto de la crisis que vive Argentina, que donde quiera poner el acento, ¿no?, de lo que, hay que mirar con atención y resolver cuanto antes? Mire, yo le voy a decir esto. Desde el año 1915 se vino trabajando mucho en y de ahí en adelante, y al menos en el terreno de las hepatitis había un reconocimiento a través de Nación para darle al indigente la medicación que es costosa para su tratamiento. Por supuesto, lo del HIV hace tiempo que esto ocurre, y me parece que establecer una ley de protección hacia este tipo de pacientes es realmente muy importante. Y muy importante también, aprovecho a decirle, María Herminia, que la pandemia produjo una cierta distracción en las vacunaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la hepatitis A era hasta hace un año una especie en extinción. ¿Por qué? Porque se habían vacunado los niños y durante años no hubo
casos o muy escasos casos de hepatitis A, y usted recordará, era la hepatitis benigna, claro, en la mayor parte de los casos durante muchos años. La hepatitis B está al alcance de todos la vacunación. Pero esto está al alcance. El gobierno debiera instrumentar que esto se le facilite al paciente, porque una cosa es, sí, esto está al alcance en el sentido de que hay vacunas, pero cuando el paciente tiene que dar vueltas para conseguir que lo vacunen, eso no es ayudarlo. Hay obras sociales que no reconocen las vacunas. Eso es realmente, a mi manera de ver, casi inadmisible. Usted me dijo hepatitis A y también me habló de la hepatitis B. ¿Cuál es o cómo la vacuna es para cuál? Mire, para las dos. Para las dos. Se hacen por separado. La hepatitis B se hace la vacunación cuando el niño prácticamente nace. Claro. Y la hepatitis A al año. Doctor, ¿y usted está viendo clínicamente que el hepatitis A, que era una especie en extinción, ha vuelto? Está volviendo. Se han visto más casos ahora que antes no se veían. Claro. Esto es llamativo. Espero que esto sea transitorio y que se ejecuten las políticas adecuadas para liberar de este virus, cosa que pudo hacerse en los últimos años. Y para darle una idea a usted, esta hepatitis A, que es sumamente benigna, no obstante, en algunos pacientes da formas graves. Claro. Y la Argentina era algo así como una contradicción. La Argentina tenía la infección de hepatitis A en el mundo de un país desarrollado, subdesarrollado. Sin embargo, tenía una de las más numerosas, mejores estadísticas en trasplante de casos graves, precisamente porque tenía una buena medicina que pudiera realizar esto. O sea, desde el punto de vista epidemiológico nos parecíamos a un país subdesarrollado, y ahora no. Desde el punto de vista de los resultados del tratamiento, era salvarle la vida con el trasplante, como un país del primer mundo. Esto desapareció en los últimos años porque no era necesario trasplantar, porque no había hepatitis A. Ya ha habido trasplantes de hepatitis A en el último tiempo. Doctor, como siempre, clarísimo, obviamente, por su eminencia, ¿no? Por todo lo que usted conoce y ha tenido la gentileza esta mañana de charlar con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, para mí es un placer, María Herminia, hablar con usted. Gracias. Y hablar con su audiencia. Bueno, doctor, un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias. Un beso grande. Hemos conversado con el doctor Hugo Tan.